Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, quería empezar el vídeo de hoy como tenía que haber empezado el primero, ¿vale? Y es comentando un poco las indicaciones que nos dan los contenidos sobre selectividad. Me sirve como repaso al ser el último vídeo del tema, pero os lo comento, ¿vale? Bueno, los contenidos básicamente empiezan pues hablando de la microbiología, hablando de los conceptos, por ejemplo, de microorganismos, haciendo una clasificación, importante lo de los criterios que utilizamos para la clasificación, pueden ser criterios estructurales, morfológicos, metabolismo. Hay preguntas, bastantes preguntas, ahora enseño una de selectividad, diferenciando eso, los diferentes tipos de seres vivos que componen los microorganismos y caracterizándolos, ¿vale? Aquí en el apartado 3, 4, 5 es lo mismo que hemos estudiado nosotros, pero al revés, ¿vale? Aquí ha empezado por el final, digamos, algas, protozoos y hongos, ha estudiado las bacterias y luego ha pasado a virus. Importante de los virus, el ciclo de vida lítico y lisogénico, ¿vale? Acordaros de esto. Las partículas infectivas, priones y viroides, yo no he comentado hasta ahora nada, pero no os preocupéis que ahora os lo comento, ¿vale? El séptimo apartado lo he puesto así un poquito en gris, porque no ha salido nunca en selectividad, no aparecen los apuntes. Yo me lo voy a saltar, ¿vale? No por nada, sino porque no quiero cargaros más y creo que esto es más de química y quizás, vaya, no va a salir seguramente. Esperemos, no creo que sea el primer año. El siguiente apartado sería la relación entre microorganismos y la especie humana, que ahora os lo voy a comentar, igual que el último de biotecnología. Vale. Viroides y priones. Bueno, los viroides son las partículas, los agentes infecciosos más pequeños que nosotros conocemos, ¿vale? Son fragmentos de ARN monocatenario, tienen muy poquitas bases de nucleótidos. No tienen recubrimiento proteico, solamente parasitan a plantas, ¿vale? Por ejemplo, aquí veis una enfermedad donde se produce una especie de agrietamiento, también se puede producir el debilitamiento de la hoja, aparición de manchas y demás. No van a fabricar proteínas y también, pues, influye, ese ARN influye en la expresión de los genes de la planta, ¿vale? Son enfermedades que son parecidas a los virus en cuanto a los síntomas que plantean, ¿vale? Vale, empezamos con los viroides y los priones, ¿vale? Que no tenéis nada en los apuntes, por eso he querido destacaros muy poquita información para no sobrecargaros, pero para que la tengáis, ¿vale? Los viroides serían fragmentos de ARN monocatenario, serían muy pequeños, ¿vale? Son los agentes patogénicos más pequeños que conocemos, tienen una estructura a lo mejor menos de 500 nucleótidos, no son capaces de fabricar sus propias proteínas porque no tienen ni siquiera una cápsula, una envoltura proteica, ¿vale? Y lo que va a hacer es influir en la expresión de los genes de la planta, porque parasitan exclusivamente a plantas, ¿vale? Producen enfermedades como por ejemplo las que podéis ver en la foto, que es como un agrietamiento, también influyen en la producción del fruto, produciendo tinciones también en la hoja y como descoloramientos. Y bueno, son enfermedades que los síntomas y los signos que presentan son muy parecidos a los virus generales, ¿vale? Serían los viroides. Y luego están los priones. Los priones son proteínas o fragmentos de proteínas, pero que salen defectuosas. Es decir, os lo voy a explicar con los ejemplos que es más fácil de ver, ¿vale? La encefalopatía espongiforme fue la enfermedad asociada a cuando en el Reino Unido empezaba a alimentarse a las vacas con pienso fabricados a partir de ganado ovino, cabras y demás, que tenían problemas, ¿vale? Que tenían enfermedades. Entonces, pues, bueno, se las llevaban al matadero y lo mezclaban con pienso, digamos, para aumentar la carga proteica de ese pienso. Y entonces empezó a detectarse que las vacas empezaban a generar problemas en sus cerebros. Se generaba como un aspecto de esponja, ¿vale? Como con huecos y tal. Y eso les afectaba a su rigidez muscular, por ejemplo. Tenían enfermedades, son enfermedades neurodegenerativas los que provocan los priones, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando eso saltó a lo humano, cuando nosotros empezamos a alimentarnos de la carne vacuna, se produjo el mal de las vacas locas o lo que he puesto ahí, el síndrome de Creutzfeldt-Jakob, ¿vale? Es lo mismo. Bueno, pues saltó a los humanos y nosotros también empezamos a desarrollar muchísimas afecciones a nivel, lo que comentaba, neurodegenerativo, ¿vale? El Kuru también es otra bastante desagradable en el sentido de que aparecen algunas tribus donde se producen prácticas de canibalismo, ¿vale? Se alimentaban de cerebros humanos y de, bueno, no voy a entrar en más detalles porque
aparte de que es chungo, simplemente quería comentar lo más básico, ¿vale? Ok, una vez que os he repasado antes los contenidos, es interesante que paréis un segundo el vídeo y leáis las observaciones que hace sobre esos contenidos, ¿de acuerdo? Yo no voy a entrar aquí a leerlos, pero son indicaciones que nos dan para selectividad. Os lo colgué, creo que fue el primer documento que colgué en la plataforma. Pero bueno, echarle un vistacillo, ¿vale? Definiciones, vale. Paramos aquí un segundito para poner en común o para establecer, digamos, un punto de partida que no quede ninguna duda en los términos que utilizamos, ¿vale? ¿Qué es una infección? Si nos preguntaran en las primeras preguntas de selectividad, ¿qué es una infección? Pues bueno, es un agente patógeno que produce eso, que invade y se multiplica dentro de un organismo, ¿vale? ¿Y qué es un agente patógeno? Pues aquel que produce o causa una enfermedad, ¿vale? Siempre se aplica a microorganismos. Patógeno estaríamos hablando de que está generado por microorganismos. ¿Quién es el huésped? Pues bueno, donde se introduce, donde se multiplica ese patógeno, ¿vale? La patogenicidad mide la capacidad de un organismo para producir esa enfermedad, ¿vale? La virulencia se utilizaría, digamos, con un criterio más en cuanto a la cuantitativamente hablando, ¿vale? Muchas veces se utilizan indistintamente. Grado de patogenicidad o virulencia de un microorganismo. La resistencia, pues la capacidad se sirvió para defenderse, para protegerse ante ese agente patógeno. La carga viral, que ahora está muy de moda, es la cantidad de virus que hay en un líquido o en sangre dentro de un ser vivo, ¿vale? Mide básicamente el número de copias de ARN del virus por milímetro de sangre. Esa sería la carga viral. Lo estamos escuchando continuamente con el tema del coronavirus. Vale, ¿qué sería la prevalencia? La prevalencia del número de personas contagiadas respecto al total, en una zona y en un momento determinado. Eso sería el índice de prevalencia. Y la incidencia haría referencia a los nuevos casos de esa enfermedad. Es decir, la prevalencia es todo lo que nosotros llevamos acumulado, que son 200 y pico mil en España. Y la incidencia es lo que vemos el dato de, pues hoy solamente ha habido 300 infectados nuevos, contagiados, ¿no? Vale, la tasa R o el número reproductivo básico también lo estamos escuchando y leyendo mucho últimamente, porque hace referencia esa tasa de R mayor, menor o igual a 1, indica el número de contagios que puede producir una persona. Cuando esa persona tiene una carga viral muy alta, pues si está en contacto con otras personas, puede transmitirle la información. Por lo tanto, el R sería mayor a 1. Es decir, contagiaría a más de una persona. Cuando el R es menor de 1, significa que, bueno, que tiene una capacidad de contagio menor, ¿vale? Y es lo que se está pretendiendo, disminuir esa R al mínimo. La PCR es el método más eficaz para los diagnósticos, para las pruebas que se están haciendo. Consiste en una reacción en cadena de la polimerasa, ¿vale? Sabéis que es la enzima que se encarga de la replicación del ADN. Nosotros estamos utilizándolo como mecanismo de identificación para ver si hay virus en una muestra de un tejido, de la boca, de un tejido pulmonar, lo que sea, ¿vale? Y nos está sirviendo, bueno, digamos que las personas que lo hacen en centros de salud, en un hospital y tal, tienen que estar muy informadas, tienen que saber hacerlo muy bien, aunque es una técnica relativamente fácil, barata, cómoda de hacer. Además tiene una alta especificidad, es decir, es capaz de diferenciar entre ARN muy parecidos, ¿vale? Bueno, la estamos utilizando ahora mucho y es bastante valiosa, ¿vale? La zoonosis sería como un virus o una enfermedad, en este caso el virus del coronavirus, sería capaz de saltar de un animal a la especie humana o entre animales, ¿vale? Enfermedad de infección que sea en animales y que es transmitible a las personas. Toxina, ¿qué es una toxina? Pues una proteína, es una lipoproteína, es un azúcar, es cualquier sustancia que pueda ser motivo de intoxicación, ¿vale? Las toxinas producen daños en los huéspedes, en los seres que las reciben, ¿de acuerdo? Algo inocuo es algo que no va a generar ningún tipo de daño. Y algo nocivo es algo que sí los genera, ¿vale? Supongo que ya conocíais estos términos, pero por si acaso también lo he querido destacar. Y ya por último, la biotecnología. La biotecnología es un conjunto de procesos que utiliza microorganismos o células procedentes de animales y vegetales. ¿Para qué? Para obtener como finalidad un producto
¿vale? Que va a servir de mejora para la especie humana, ¿vale? De interés en diferentes ámbitos. ¿Qué relaciones podemos encontrar entre los microorganismos y nosotros y los humanos? Bueno, pues hay relaciones beneficiosas y perjudiciales. Puede ser una pregunta de examen también. Si nos preguntaran ejemplos de relaciones beneficiosas, empezaríamos hablando, por ejemplo, de las relaciones simbióticas que nosotros establecemos con esas bacterias, principalmente, como por ejemplo la microbiota, todo ese conjunto de bacterias que conviven con nosotros en el intestino, que nos ayudan a fermentar la comida, a digerirla, ¿vale? Producción de sustancias de interés, como por ejemplo alimentos, medicamentos, muchísimas cosas que nosotros podemos obtener gracias a esos microorganismos. Tienen una incidencia, no es directamente con el humano, pero tiene una gran incidencia en los ciclos biogeoquímicos, es decir, los ciclos del azufre, del nitrógeno, del carbono, del hierro incluso. O sea, vamos a encontrar cómo estas bacterias pues, van a producir diferentes tipos de rutas metabólicas y que van a ir transformando en sus diferentes especies, oxidadas, reducidas, a esos compuestos, a esos elementos químicos, ¿vale? Y luego, por último, aplicaciones biotecnológicas, que lo voy a comentar con más detalle a continuación, ¿vale? ¿Qué relaciones hay perjudiciales? Bueno, pues como podéis imaginar, las enfermedades. Cualquier tipo de infección o enfermedad que nos puedan generar. He agrupado ahí en cuanto a si son virus, bacterias, protozoos, hongos, las que nos las producen. No voy a entrar a describirlas, ni a definirlas, ni nada. Las he agrupado simplemente para que tengáis una batería de ejemplos, o, bueno, por si os preguntan algo de esto. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo podemos encontrar también diferentes aplicaciones en el mundo de la biotecnología de estos microorganismos. Y he querido, digamos, agruparlos en diferentes categorías. En primer lugar, alimentos, ¿vale? Nosotros en la industria alimentaria utilizamos muchísimos microorganismos, básicamente levaduras y bacterias, para fabricar, por ejemplo, pan, para fabricar bebidas alcohólicas, como ya lo sabéis, la cerveza, el vino, el sake, el cava incluso, también derivado de productos lácteos. Vamos a utilizar pues la lactosa, el azúcar de la leche, para generar queso, yogures, mantequilla, incluso kéfir, que está ahora más de moda. Vamos a ver cómo la lactosa puede pasar a lactato, ácido láctico y tal, y vamos a generar muchísimos natas y grasillas que nosotros podemos utilizar en la fabricación de estos productos lácteos. Farmacia. Vamos a poder conseguir vacunas y antibióticos. Vacunas lógicamente de virus, antibióticos principalmente de hongos, que, bueno, ya sabéis que la penicilina fue el primer antibiótico que descubrió Fleming. Por equivocación, como muchas otras veces. Estaba sembrando, bueno, estaba con un cultivo de estreptococos, creo que era, de una placa bacteriana, y contaminó con este hongo sin querer esta placa, y vio cómo poco a poco iban desapareciendo las cepas, las manchas de bacterias que estaban creciendo, y a partir de ahí empezó a investigarse, y ahora se utilizan muchísimos hongos que son capaces de utilizar antibióticos, ¿vale? Para el control de infecciones bacterianas. También hormonas como la insulina, que lo comentamos el año pasado en clase, vimos cómo se utilizaba, por ejemplo, en vacas que producían leche con insulina, hormonas del crecimiento, esteroides, hormonas sexuales, ya sea progesterona, testosterona, cortisona también para reducir la inflamación de algunas articulaciones mediante pinchazos y tal. Se están utilizando muchas hormonas gracias a que hay microorganismos capaces de fabricarlas, organismos modificados genéticamente, se entiende, ¿vale? Que han sido, se les ha inyectado el gen que codifica para esa proteína y ya está, ¿vale? Mejoras del medio ambiente. Vamos a ver casos de bioremediación y biodegradación. Diferencias: que la bioremediación consiste en recuperar un espacio natural, un ecosistema, y la biodegradación consiste en cómo va a degradarse, va a detoxificarse un determinado componente, ¿vale? Tenemos ejemplos del petróleo. Sabéis que el petróleo está formando muchísimos hidrocarburos. Pues bien, aguas contaminadas por petróleo, por ejemplo, vamos a utilizar un gran espectro de microorganismos que son capaces de degradar esos hidrocarburos, ¿vale? Por lo tanto, digamos que los reciclarían.
En las aguas en residuales, en las EDAR, por ejemplo, en las estaciones de depuración de aguas residuales, hay uno de los pasos, digamos, ¿vale? Hay diferentes tipos de tratamientos, primario, secundario, terciario. Vamos a ver que en uno de ellos se utilizan los microorganismos para la descomposición de la materia orgánica, básicamente mediante fermentaciones, ¿vale? Luego eso es importante que lo quitemos también de en medio a la hora de eliminar el agua que se está depurando, ¿vale? Entonces se retienen esos compuestos inorgánicos porque si no podrían producir eutrofizaciones de las aguas, ya que crecerían muchísimas algas y es cuando se forman esa capita verde asquerosa, ¿vale? ¿Por qué huelen tan mal las estaciones de tratamiento de aguas residuales? Bueno, no es porque el agua en sí esté solamente contaminada, sino por la emisión de los gases que generan estas bacterias metanogénicas principalmente, o otras que descomponen la materia orgánica, ¿vale? También en minería, por ejemplo, para la extracción de hierro, de cobre, de diferentes componentes que, bueno, en sitios donde hay poca concentración, menos con pocas concentraciones de estos minerales, se pueden utilizar estos microorganismos, ¿vale? También biocarburantes y biocarburantes, es decir, combustibles para automoción. Biodiesel y bioetanol. Conocéis los dos porque lo habéis visto en gasolineras o lo habéis escuchado. El biodiesel se obtiene a partir de aceite de palma, de soja, de muchísimos tipos de aceite. Es una buena cosa para digamos, reciclar digamos, este tipo de aceites que serían contaminantes de otra manera. El inconveniente es que hay muchos países que están produciendo una deforestación masiva para hacer más plantaciones de eso, de palma, de soja y demás, y eso es lo peligroso. Bioetanol se lleva utilizando muchísimo tiempo. Si vais a Brasil vais a ver que allí huele un poco a alcohol por todos lados porque es que se está utilizando mucho el bioetanol. Se obtiene a partir de la fermentación de cereales, ¿vale? Arroz, hay muchísimos, ¿vale? Cereales que se fermentan y se genera bioetanol. Las ventajas que tienen estos dos es que son muchísimo menos contaminantes que la gasolina, ¿vale? O el gasoil. Entonces, bueno, para el desarrollo sostenible estaría muy bien. Siempre y cuando no haya coche eléctrico, que sería lo ideal. Eléctrico de generación de fuentes de energía renovables, por supuesto. Agricultura. Control de plagas. Pues vamos a ver, por ejemplo, el más clásico, el Bacillus thuringiensis, que es una bacteria que genera una toxina que afecta, por ejemplo, a polillas o a mariposas que pueden generar plagas. Entonces, bueno, se ha visto que es muy, muy interesante esta. Micorrizas para hongos. En las raíces de algunas plantas nosotros podemos encontrar hongos que, bueno, según si hay más o menos humedad, afectan de una manera u otra, pues fijando a lo mejor fósforo, que es un factor limitante del crecimiento de la planta, o bien para obtención de agua, porque los hongos necesitan mucha humedad, entonces se la pasarían a la planta. Vale, Rhizobium, también lo encontramos, son bacterias que fijan nitrógeno en leguminosas, son fundamentales para muchísimas civilizaciones, muchísimos países cuyo principal sustento son las legumbres, son las leguminosas. Y luego también, interés industrial, es curioso cómo nosotros hemos conseguido utilizar microorganismos para la fabricación de enzimas que vamos a utilizar como detergentes o lavavajillas. Eliminan restos de suciedad, digamos, de la ropa, de los vasos, de los platos en el lavavajillas, ¿vale? Nosotros hemos visto que estas enzimas son capaces de aguantar grandes temperaturas y las estamos utilizando en biodetergentes o actividad biológica, no sé cómo lo llaman, pero tienen un nombre así de algo de biodetergente o algo así, no me acuerdo. Bueno, muy bien. Con esto terminaríamos el tema. He querido destacaros algunas preguntas de selectividad para terminar. El primer ejemplo que os decía antes, criterio de clasificación de... Perdón, ese no era. Este es el de imágenes, por eso os puse imágenes. Para diferenciar, dice... Identifique los grupos. El primer grupo sería algas microscópicas, ¿vale? Veis algunas flageladas, otras que no, algunas diatomeas, euglenas, ahí podéis ver varias cosas, ¿vale? El segundo grupo serían hongos microscópicos, ahí estáis viendo las hifas, cómo se están agrupando en micelio, y serían, por ejemplo, pues hongos unicelulares, ¿vale?
Y el último grupo sería protozoos. Ahí podríais ver una ameba muy claramente, un organismo ciliado, ¿vale? Identifique de cada grupo una característica estructural y el tipo de nutrición. Bueno, pues aquí podía hablar, por ejemplo, de la pared celular, o de si son autótrofas o heterótrofas. Tampoco hace falta entrar en mucho más detalles. Sabéis que las algas tenían una pared celulosa, la pared de los hongos era quitina, los protozoos no tienen, y el primero sería autótrofo, mientras que los dos segundos serían heterótrofos. ¿A cuál de estos grupos pertenecen los microorganismos utilizados en la producción del vino? Pues al del grupo 2, porque son hongos, son levaduras, ¿de acuerdo? Entonces habría que describir el proceso de la fermentación alcohólica y tal. Bueno, eso ya lo vimos en el tema anterior. Veis que algunas veces se mezclan, se solapan temas en preguntas concretas. Una pregunta que cae mucho es la de virus, pero especialmente aquella relacionada con su reproducción. Ciclos líticos y lisogénicos. Repasaros eso bien porque aparece mucho, ¿vale? La que os comentaba, criterios de clasificación utilizados para cada grupo de microorganismos. Pues tendríais que completar la tabla, os he puesto ahí directamente la solución para que lo veáis. Esta es bastante sencilla, ¿vale? Y ya está. Espero que vaya bien todo, que nada, nos vemos pronto y un besito.